Besiete Ishmael, con la ayuda del cielo. Perashat Shofetim. Perashat Shofetim tenemos cosas y cosas y cosas muy bonitas, Baruch Hashem, cosas que tenemos que aprender, tenemos que aplicar. También Tie Im Hashem Elokeja. Sencillos, simples o íntegros van a ser con Hashem vuestro Dios. Todas las cosas son válidas, tanto íntegros, tanto simples, tanto sencillos. La primera parte va a ser parte un poco de Alajá. Tiene preguntas de Alajá, así que todos presten atención. Nuestra generación fue bendecida con mucha gente que Baruch Hashem ha retornado al camino de la Torah, tanto dentro del pueblo de Israel, tanto personas que nacieron judías, como tanto personas que el alma sentía algo que le faltaba y se acercaron al judaísmo. Y también se puede considerar que estas personas son Balei Teshuvá, son personas que retornan al camino. Y toda su voluntad, todo lo que está en su mundo, de todas estas personas es una cosa en común, que es hacer la voluntad de nuestro Creador. Esta es la voluntad de todos nosotros. Con amor, con sacrificios si es necesario también, ¿por qué no? Y nadie va a ahorrarse, vamos a decir, ahorrarse esfuerzos con la condición de cumplir las leyes o hacer determinadas actividades que requieren inversión, tanto sea monetaria, tanto sea esfuerzo físico, tanto sea tiempo para dedicar al Creador. Un hecho nos cuenta Rabbi Itzhak Silverstein. Rabbi Itzhak Silverstein, yerno de Rabbi Elyashiv, cuñado de Rav Chaim Kanievsky, se celebra acá. Un hecho sobre un yudí retornante que estaba estudiando con su jabruta, con su compañero de estudio, estaba estudiando leyes de injertos. Y descubrieron, con el estudio descubrieron que está prohibido sembrar trigo, o sea, cereales, junto a árboles de uvas, o sea, a vides, así se dice, vides, el árbol de la vid. Muchos árboles de vid son vides. De pronto, el compañero de estudio se quedó asombradísimo al ver el rostro de su compañero de que estaba estudiando con él, que se puso blanco como la nieve. Le preguntó qué pasaba y él le contó que tiene un jardín particular de su casa muy grande, y ahí él plantó trigo junto a los árboles de uva. Esto estaban estudiando en Shabbat. Estaban estudiando en Shabbat a la tarde y cuando estudiaron los detalles de la ley, que una persona que tiene estas cosas en el campo juntas está pasando a cada instante, está pasando por una prohibición muy grave, este chico se levantó del lugar y se fue corriendo a su casa. El compañero de estudio no entendía qué pasaba, qué iba a hacer, qué es lo que iba a hacer.
este chico llegó a la casa, entró al jardín y empezó a cortar en Shabbat Kodesh. Empezó a cortar todos los árboles de uva para no pasar por la prohibición. Ahora le surge la pregunta. ¿A alguien le surge la pregunta? Estamos en Shabbat. Se puede cortar árboles, se puede cortar uvas en Shabbat. No, árboles Se no. puede cortar. Entonces, ¿qué pasó acá? Vamos a ver qué dice acá el Rav Silverstein. Ahora surge la pregunta, ¿acaso este joven está pasando por la prohibición de cortar? O sea, uno de los trabajos prohibidos en Shabbat, ¿o no? Sí, una milbó de contención. ¿Cómo? Otra vez, no escuché. Es una milbó de contención. No se puede cortar árboles. Muy bien, es una prohibición. No se puede cortar Correcto. árboles, perfecto. Total. Pero ¿por qué? A nadie se le ocurre por qué está preguntando el Rav si está pasando por la prohibición o no. Porque si es algo tan evidente, no habría pregunta, ¿no es cierto? ¿Por qué la Es pregunta? profanar el Shabbat. ¿Cómo? Estamos en Shabbat. Todo esto era en Shabbat. Sí, pero, pero si Aparentemente, cortamos árboles. aparentemente hay un lugar muy grande para decir que esta persona no pasó por la prohibición y vamos a ver por qué. Porque el trabajo de cortar un árbol, se refiere cuando yo estoy cortando los frutos para utilizarlos. Yo voy a cortar los frutos del árbol para utilizar esos frutos, o para comerlos, o para hacer vino, o para lo que se me ocurra, para hacer un jugo de uva o comerme las uvas. Pero en esta situación se trata de, o sea, hay una prohibición de tener provecho de lo que yo corto. Yo corto un árbol, corto las frutas y si yo pasé por la prohibición en Shabbat de cortar frutas, yo no puedo tener provecho de estas frutas. Pasé por la prohibición. Yo quería comer frutas o quería hacerme un juguito de uva o quería dejarlas ahí con azúcar y con agua para que se haga vino, pero ahora la ley me dice que yo no puedo tener provecho de estas frutas ni ahora, ni Motzai Shabbat, ni el mes que viene. No puedo tener provecho de esto que corté en Shabbat. Pero, esta persona está cortando las uvas. ¿Por qué? Porque para él es un veneno. Veneno, directamente veneno. Él no tiene la intención de comer las uvas, él quiere destruir los árboles. Y con seguridad que no va a utilizar en absoluto nada, absolutamente nada de usar. ¿Por qué? Porque él no necesita ahora las uvas. El motivo de que él corta es para no pasar por la prohibición, de tirar a la basura todo lo que cortó. ¿Por qué? Porque esto está con una prohibición. Una prohibición aquí y entonces él no quiere utilizar esto. Aparentemente, con estos motivos, podemos llegar a la conclusión de que es posible que se trate de un trabajo innecesario y por lo tanto va a estar libre no se va a considerar que pecó por hacer esto. Es posible también traer otra pregunta muy interesante a este caso, o sea, una pregunta adicional sobre esto. ¿Qué va a pasar si después de que este joven cortó, destruyó los árboles, destruyó todo,
y lo va a tirar todo a la basura. De repente se presenta una persona enferma que necesita las uvas para hacerse una curación. ¿Qué va a pasar ahora? Por un lado, esto se trata de peligro de vida. Y entonces Pikuach Nefesh Doje Shabbat, salva Shabbat. Pero él ya cortó las uvas para no tener provecho de las uvas. Pero ahora aparentemente van a tener provecho de las uvas, porque va a tener provecho de las uvas para un enfermo. Él no necesitaba nada, hizo esto solamente para librarse de la prohibición de los injertos, porque para él esto era un veneno directamente, estar pasando todo el tiempo, a cada instante por la prohibición. Pero ahora descubre que había una persona que necesitaba las uvas. Ahora descubre que él necesita las uvas para dárselas al enfermo. Y en esta situación es posible que esté culpable del trabajo de cortar. Este ejemplo es paralelo a una cosa que dijeron los legisladores. Una persona que, por ejemplo, que cocinó en Shabbat. Y después se cocinó en Shabbat y la comida, por supuesto, no se puede comer, ni ahora ni después de Shabbat. Pero después se presenta un enfermo que necesita comer justamente esa comida y está en peligro de vida. La pregunta que va a ser si en esta situación, si esto le perdona o no el pecado de haber cocinado, porque para el enfermo se podía cocinar. De una forma u otra, nosotros estudiamos aquí la fuerza del pensamiento. ¿Qué pasa con mi pensamiento? Cuando yo hago una acción, el pensamiento tiene mucho poder. ¿Por qué? Porque si yo pensé que no iba a comer estas frutas y que estas frutas eran para tirar, entonces no paso por la prohibición por haberlas cortado. Pero si ahora se aparece una persona que lo necesita y yo por ende lo necesito, entonces ahora sí paso por la prohibición. Vemos hasta dónde llega la fuerza del pensamiento. Y si nosotros pensamos qué va a pasar con nuestro joven que hizo Teshuvah, aparentemente, por el hecho en sí, se considera como un cortar los frutos. ¿Por qué? Porque, perdón, se considera como, sí, se considera como, sí. Hay un micrófono encendido y no le entendí bien. Se escucha muy cortado. Si me puedes escribir, mejor. O a ver, trata de decirlo más despacio. Bueno, estábamos diciendo, mientras escriben la pregunta, hay un micrófono encendido. ¿Esto está diciendo? ¿Quién está diciendo? Bueno, pero es el micrófono de la persona que quiere hablar, ¿o no? Es que quiere hacer una pregunta. No, hace interferencia, el micrófono encendido. Bueno, lo cerramos, listo, ya está, cerrado. Gracias. Bien. Estábamos diciendo entonces que, ¿qué pasó con este joven? Por un lado, nosotros vemos que esto se considera como una acción de cortar. ¿Por qué? Porque él se cortó para evitar que haya injerto en su jardín. Y no hubo ningún cambio. Él hizo la acción de cortar tal cual como si lo hubiera hecho en cualquier otra situación, como si hubieran necesitado las uvas. De la misma forma él cortó. Pero el pensamiento que él tiene
muestra que él no está cortando para comer las uvas o para tomar, hacer un jugo y tomarlas, sino todo lo contrario. Él no quiere las uvas, no quiere las uvas en su jardín. Para él, como dijimos, esto es como si fuera veneno, entonces no pasa por la prohibición. Pero todo esto pasa por el pensamiento de la persona. Si con todo esto es posible pensar que un trabajo que no es necesario me va a, me puede liberar de una acción que con otro pensamiento hubiera estado prohibida, vemos que el pensamiento tiene un poder asombroso, porque la misma acción, con dos pensamientos, una está prohibida y una está permitida. Todo esto es un fundamento muy importante, que también aparece en los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash, que cuando había un pensamiento equivocado en las intenciones que había que poner en el sacrificio, esto podía provocar que el sacrificio no sea apto, no tenga a pesar de que uno hacía todos los pasos del sacrificio como correspondía, pero esto hacía que el sacrificio no fuera aceptado. Hay otro versículo que nos dice, Velotikach shohad, y no vas a tomar soborno, porque el soborno enceguece los ojos de los sabios y cambia las palabras de los justos. En la Perashá Mishpatim, nos dice ahora el Rab Rubén Karenstein, secretario de Librajá, en el Sefer Shemot encontramos que Ashojas Iber Pikhim Beisalef Divre Sadikim. Ahí dice en el Sefer Shemot que el soborno enceguece a los pícaros, o a los astutos, o a los inteligentes, y cambia sus palabras, cambia las palabras de los justos. Y acá, en la Perashá Shofetim, está escrito que el soborno enceguece a los sabios. En el Sefer Shemot vemos que enceguece a los pícaros o astutos. ¿Qué es un sabio y qué es un pícaro o un astuto? La palabra piquea, que es muy difícil de traducir, pero ahora vamos a entender qué significa. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Entre un sabio y una persona pícara, vamos a decir. No pícaro que hace picardías tontas, sino que pícaro para usar la inteligencia con astucia. Aplicar la inteligencia en forma buena, ¿para qué? Para descubrir cosas que a veces una inteligencia cerrada no me permite descubrir. Si yo leo un libro y me meto dentro del libro y no salgo del libro, no entiendo una cosa a partir de otra, no busco razonar un poco, esto significa que no soy piquea. ¿Piquea qué significa? Yo leo algo, estudio algo, y ahora puedo deducir de lo que estoy estudiando, puedo deducir otras cosas que no están escritas textualmente, pero que son necesarias. Supongo que es eso. Vamos a ver. El Rab nos va a explicar. Dijo el Gaón de Vilna, sé que es el libro acá, para poder legislar, para poder llevar un juicio al Emet Leamitó, a la verdad verdadera. Vamos a ver qué es verdad verdadera, porque hay verdad mentirosa y verdad verdadera, ¿no? ¿Qué es Emet Leamitó? Hace falta que el juez tenga dos características. Primero, él está obligado a ser experto en las leyes, un juez, en la halajá, en el Shulchan Aruj. Y además, él necesita ser experto en las cuestiones, las cosas que pasan en el mundo. Sí, porque
Claro, hay gente, viene una persona y me quiere vender un buzón, y un buzón no se vende, ¿no es cierto? Bueno, ahora ya no hay buzones, pero no importa. Viene una persona me quiere vender un semáforo, y porque a ver si necesito un semáforo para, sé, para tener luces de colores en Purim, una luz verde, roja, amarilla. Y yo lo compro el semáforo, porque no entiendo yo de las cosas del mundo, de las picardías de la gente. El juez necesita saber qué es lo que el mundo hace para poder juzgar. Entonces, si él sabe solamente las leyes, sabe todas las leyes, el Shulchan Aruch sabe, pero no conoce lo que el mundo hace, él puede caer, puede llegar a acusar a una persona inocente. ¿Por qué? Porque el otro lo engañó y él no se dio cuenta. Pero si él utiliza todo, tiene experiencia en lo que, o sea, puede decirse que es un juez bien hecho y derecho, que sabe no solamente las leyes, sino que también puede saber lo que la gente le gusta torcer un poquito las cosas. Entonces él para esto tiene que ser esto, piqueaj, un gran piqueaj que conoce todas las vueltas que tiene el mundo. Está escrito, Kol Adam Din Emet Lamito. Está escrito para esta persona que todo lo que él juzgue va a ser un juicio verdadero para la verdad. ¿Y qué significa Din Emet Lamito? Un juicio verdad verdadera. ¿Hay una verdad que sea mentirosa? ¿Qué significa esto? Dijeron nuestros sabios en el Tratado de Shevuot que se trata hay lo que es un din, un juicio engañoso. ¿Qué quiere decir? Hay un juicio que es verdad, pero no tiene toda la verdad. El juez necesita sentir, necesita palpar o apreciar que alguien acá está haciendo algo no correcto. Cuando hay dos personas que van a un juicio, una tiene razón y la otra no. Una está diciendo toda la verdad y la otra no está diciendo toda la verdad. Cree que dice toda la verdad. Tal vez los dos creen que dicen toda la verdad, puede ser. Pero seguramente a alguien le falta alguna cosita. Y hay que tratar de descubrir qué es eso. Y si el juez no es experto en estas cositas del mundo y no conoce todas las vueltitas que la gente puede dar con su inteligencia, entonces puede sacar un juicio que sea un juicio verdad, pero engañoso. Dijo el Gaón de Vilna, la sabiduría es la sabiduría de la Torah. En cambio, pikhut, esa picardía, son las cosas del mundo. El soborno puede estropear las dos cosas. También enceguece los ojos de los sabios y también, o sea, la sabiduría de la Torá, y esto hace que el juez equivoque la ley, pero junto con esto también enceguece a los pícaros, o sea, la sabiduría de la vida, la experiencia de la vida. Hay un hecho que nos va a mostrar cómo fue un sabio muy grande, el Nodá Viudá, que vivió hace muchos años y que él era juez y que, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae aquí, un hecho verdadero. Un comerciante viajaba con su carreta llena de vino con destino a Praga, en Europa, en Praga es Austria, me parece. Y en el camino se encontró con un yudí, le preguntó a dónde iba, y cuando él dijo que iba a Praga, le invitó para que suba a la carreta para llevarlo en su carreta
y que viajen juntos. Este hombre que subió a la carreta durante medio año había estado fuera de su casa. Había trabajado muy duro y juntó una cantidad de dinero muy grande y ahora volvía a su casa para traer el sustento a su familia. Cuando subió a la carreta, escondió la bolsa de dinero que tenía entre los barriles de vino con la intención de, cuando lleguen a destino, agarrar su bolsa de dinero y llevársela. Pero el comerciante vio lo que este hombre hizo y el instinto se le subió el instinto. El instinto se apoderó de él cuando el pasajero se durmió. Él agarró la bolsa de dinero y la escondió en otro lado. Bien, llegaron a Praga y ahora este hombre fue a buscar su dinero y el dinero no está. Empezó a gritar, ladrón, al comerciante. Le dijo, por favor, por este dinero yo trabajé durante medio año. Por favor, devuélvemelo. Y él le contestó, ¿qué es lo que quieres de mi vida? Yo no sé nada de tu dinero. ¿Acaso yo sé dónde está tu dinero? No solamente que te hice un gran favor de traerte a Praga sin pagar absolutamente nada, ahora también me estás tratando de ladrón. Bueno, el hombre demandó al comerciante, lo demandó a un din Torah, a un juicio de la Torah, delante del Nodab Yehuda, el Rab de la ciudad de Praga. Y este Yudí, él reclamaba su dinero. En cambio, el comerciante gritaba a toda voz diciendo, sinvergüenza, este hombre es un sinvergüenza. No solamente que yo lo traje conmigo sin cobrarle un centavo en el viaje, también no tiene vergüenza en acusarme de ladrón, que yo le robé su dinero. El no de ayuda escuchó, pero sintió que había algo de mentira en este comerciante. Pero no tenía ninguna posibilidad de acusarlo. No había ninguna prueba. Está escrito que para sacarle dinero a una persona hace falta pruebas. Y no tenía ninguna prueba. Le preguntó a ellos, ¿quién viajó con ustedes? ¿Quiénes viajaron en la carreta? Y ellos contestaron, nadie. Solamente nosotros estábamos en la carreta y, por supuesto, el cochero que nos llevaba, un hombre no judío, que nos llevó. El no ayudá le preguntó supuestamente al que le robaron, le preguntó, ¿no tienes ningún testigo de que él haya tomado tu dinero? Y sin testigos no podemos hacer nada. Nadie vio que te sacaron el dinero. Dice, ¿de dónde voy a tener testigos si estábamos nosotros dos solos? Aparte de nosotros, no había nadie más en la carreta. Dijo el rabino, entonces, la ley es muy clara. Hay una ley que Amotzi Mejaveró Alab Raya. Para sacarle al compañero hace falta una prueba. Y por cuanto que no hay ninguna prueba, entonces no podemos sacarle el dinero. Pero, dijo el rabino, y ahora se dirigió al comerciante, si él escondió el dinero entre los barriles
Y por cuanto que no había nadie más, aparte de ustedes dos, y el cochero, que es no judío, entonces, lo más seguro es que si tú no tomaste el dinero, entonces lo habrá tomado el cochero. Y si el cochero estuvo entre los barriles de vino, lo más probable es que haya tocado el vino. Yo tengo la obligación de publicar en toda la ciudad, en todas las sinagogas de la ciudad, que el vino que tú traes es Yain Nesek, es un vino que está prohibido para el consumo. ¿Por qué? Porque seguramente este cochero lo tocó. El comerciante se puso blanco. Dice, el vino que yo traigo es un vino muy caro, muy valioso, es un vino fino. Y todo esto se me va a perder. Se acercó al rabino, al Noda Viuda, y le dijo que él quería decirle algo en secreto. Que nadie escuche. Entraron a un cuarto y el comerciante le dijo, honorable rabino, pequé, soy un pecador. El cochero no tocó el vino. Yo tomé el dinero entre los barriles. Le dijo el Noda Viuda, Haz Shalom. No es posible eso, que tú, un comerciante honorable, importante como tú, que seas un ladrón. Tú dices esto solamente para salvar el vino. Y esto es un pecado muy grande, porque darle vino ya a la gente es una cosa, es peor que robar. El hombre empezó a llorar. Rebe, yo puedo jurar que yo tomé el dinero. Le dijo el Rab, yo no puedo creer que tú seas un ladrón. Salvo que en Shabbat te presentes en la sinagoga y ahí confieses delante de toda la gente que tú robaste y además, que además de devolver el dinero robado, también por el sufrimiento que le provocaste, vas a tener que agregar determinada suma como multa para pagarle por su sufrimiento. Y esto es lo que nosotros encontramos aquí. Esto es sabiduría y picardía a la vez. Tal vez la halajá es que para sacarle al compañero hay que encontrar una prueba, pero el juez necesita saber qué es lo que está escondido entre los barriles, justamente, y entonces él puede cambiar un poquito las cosas y la sabiduría y la picardía juntas pueden llevar a un juicio verdadero. Nos vamos del Rav Silverstein, nos vamos a el Rav Sefaradí. A todos les gusta escuchar un Rav Sefaradí de vez en cuando. El Rav Rubén Elbas, Shlita. Sedek Tirdof. Así dice otro versículo en nuestra parashá. La justicia perseguirás. Este versículo tiene una orden tanto para los jueces, para que hagan justicia en los juicios, como también para todos nosotros, para que seamos justos con nuestros semejantes, para que no juzguemos a nuestros semejantes, no miremos a nuestros semejantes como acusándolos siempre, sino que
pensemos para bien en todas las cosas que nuestros semejantes hacen, y también para aumentar en sedaká, en caridad y en favor en todo el mundo. El Admur Kadosh, Rabbi Chaim Mizanz, Sejesei Lebrajá, era conocido como un sabio muy, pero muy grande, legislador, que también escribió muchos libros. Él fue llamado con los nombres de uno de sus libros, Divrei Chaim. Así lo llamaban a este Rebbe de Sanz, el Divrei Chaim de Sanz. Una vez fue invitado a ver, Pam y Tareas Bebetó. Una vez él fue hospedado en la casa de el encargado de Sedaká de la sinagoga del lugar. Se ve que fue a otra ciudad y había también gente de Hasidim de Sanz. Y entonces lo hospedaron en la casa del encargado de Sedaká de la ciudad. Y le dijo al dueño de casa, cuando entró, yo siento aroma del paraíso, del Gan Eden, en esta casa. Así le dijo el Rebbe, apenas entró. ¿Puedo yo investigar de dónde viene ese aroma? ¿Puedo yo buscar de dónde viene? Le dijo el dueño de casa, honorable rabino, la casa está a su disposición. Busque donde guste. El Rebbe empezó a ir de aquí para allá, pasó de cuarto a cuarto, de rincón a rincón, hasta que se detuvo frente a un armario. Y dijo, de aquí sale el aroma del Gan Eden. Sale de aquí. ¿Puedo yo abrir este armario? Para ver qué es, cuál es la fuente de este aroma tan maravilloso. El dueño de casa se puso blanco. Se puso blanco y se veía una vergüenza, una pena muy grande en su rostro. Yo cuando estaba leyendo esto pensé, digo, bueno, acá tiene guardada toda la plata desde acá y no quiere que nadie la vea. ¿No? El Rebbe abrió el armario y se encontró con la capa de un sacerdote, un cura, ¿cómo se dice? El comer. Un sacerdote del catolicismo. La sotana. Bueno, se encontró con ese y el Admur vio esto. Y el hombre estaba paralizado. Dice, ¿qué hace en la casa de un yudí temeroso de Hashem esta prenda? Le voy a contar, mi Rebbe, cómo llegó aquí esta prenda, esta vestimenta. Y con lágrimas le empezó a contar. Un día llegó a mí una persona pobre, suplicándome que lo ayude. ¿Por qué? Porque lo iban a sacar de la casa, lo iban a echar de la casa porque no podía pagar el alquiler, los impuestos, a él y a la familia. El dinero de la Sedaká, que yo soy el encargado de repartir de la ciudad, la caja donde está todo el dinero estaba vacía y no podía yo darle lo que necesitaba. No podía dejar a este hombre sin nada de dinero porque lo iban a echar de la casa. Fui a juntar dinero por las casas. Fui de que golpeé las puertas de las casas, supliqué a los Yudim piadosos que ayuden, y uno me dio 5 monedas, otro me dio 10 monedas, y así fui juntando. Después de un tiempo, vamos a decir, prudencialmente largo, pude juntar lo que hacía falta para este yudí pobre,
y darle el dinero que necesitaba. Pasó muy poco tiempo, unos minutos tal vez, y llega una viuda y me suplica también, me pide y me suplica un poco de dinero para comprar un poco de pan para los huerfanitos que tiene. Salí y pasé otra vez por las puertas de las casas. No se alegró mucho la gente, por supuesto, de verme otra vez. ¿Otra vez tú aquí? Dice, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? No puedo dejar a todos estos niños sin darles de comer, hambrientos. No puedo. Por favor, hagan una buena donación. Y otra vez pude juntar los Yudim generosos. Dan más de lo que tienen, también lo que no tienen, para la gente que necesita. Terminé la segunda vuelta y vino la tercera. Llegó un sabio y me dijo, con mucho sentimiento, por Hashem, necesitamos ayuda para rescatar a un prisionero, una persona que el gobierno capturó y que no hizo absolutamente nada. Y si no lo rescatamos, lo van a matar. Lo van a matar de una forma muy, muy tremenda, sin haber hecho nada. Hashem nos guarde. ¿Y de dónde voy a sacar ahora dinero? Pensó, para esto tan importante. Ya golpeé 2 veces a la puerta de la gente y ya les supliqué y ya ellos dieron. También lo que no tenían dieron. ¿De dónde qué voy a hacer ahora? Intenté golpear otra vez las puertas, pero nadie me abrió. Nadie me abrió la puerta. Pasé al lado de una cantina. Cantina se hizo un bar. Sí. Un bar donde ahí la gente está ahí tomando. Y vi las luces encendidas. Había gente, no gente muy temerosa de Hashem, Yudim, que estaban tomando. Y sentados ahí en grupos, tomando, emborrachándose, jugando a cartas o dados o lo que sea, juegos jugando por dinero. De pronto, una idea en mi cabeza, una idea un poco extraña. Decidí pedirle a esta gente, a pesar de que no es gente que cumple con la Torá y los preceptos, esta gente que está jugando y emborrachándose, que dense de acá para una persona que está capturada. Todo esto me sonaba un poco extraño. Cuando entré a ese lugar, toda la gente, todos me miraron a mí. Todo el mundo me miró a mí. Dejaron de jugar, dejaron de tomar, todos mirándome. ¿Qué quiere acá este hombre? Le di un golpe a la mesa, a una mesa, y dije, la vida de una persona está en peligro. Un yudí cayó en manos del gobierno y si no lo salvamos, si no lo rescatamos, lo van a matar. Por favor, hagan una donación con buen ojo para salvar a este hombre que está capturado. Uno preguntó en nombre de todos, ¿cuál es el importe que hace falta? Dije el importe y me dijo así, nosotros estamos dispuestos a darte el dinero. Así dijo uno de ellos. Pero hay una condición. Hay una condición especial. ¿Y cuál es la condición? Preguntó. Acá hay una vestimenta de un sacerdote de otra creencia. Nosotros te vamos a vestir con esta prenda y tú tendrás que pasar por las casas
de toda la gente de la ciudad golpear la puerta vestido así. Y nosotros vamos a ir detrás tuyo Oh, y vamos a ver esto que va a ser muy interesante. wow. Vestido como un sacerdote de la idolatría. Una vergüenza que no, un desprecio voy a recibir tan grande. Toda la gente de la ciudad va a pensar que enloquecí. Pero decidí que valía la pena, a pesar de la dificultad, a pesar del desprecio. Yo iba a pasar por esa prueba, iba a pasar por todas las casas de la ciudad, vestido así como un idólatra, y voy a soportar en silencio todo el desprecio, y toda la pregunta de la gente. Toda la gente se va a preguntar qué estoy haciendo así. Y volví a mi casa del bar este, cumplí mi parte y ellos cumplieron su parte. Ellos me dieron el dinero. Me dieron el dinero que hacía falta para rescatar al prisionero y esa prenda me la dejaron a mí. Decidí guardarla para recordar un precepto de Sedaká que cumplí con todo mi sacrificio, con toda mi alma, que soporté y que lo pude cumplir. Sigue diciendo Rabelbas y nos cuenta sobre una persona, Rabbi Chaim Yosef Goldberg, un Talmid Jajam, un sabio muy grande, que se ocupaba de la Torá en forma asombrosa y también repartía cantidades enormes en Sedaká. Ya vamos a ver dónde tenía tanto dinero. Pero él se lo veía como una persona simple. Él vestía prendas simples, viajaba en un carro viejo y yo lo pude conocer, dice Rabelbas, lo pude conocer y yo puedo caracterizarlo como una de las personas que más grandes en favor, o sea, que hizo más favor en el mundo con la gente. Así lo puedo describir. Jóvenes de la yeshiva que eran muy pobres y que tal vez no tenían absolutamente nada. Él entraba a sus casas, veía lo que le faltaba y le decía, ¿no tienen máquina, no tienen lavadora? Ve y compra y dile al vendedor que yo te envié. Te van a dar la lavadora a mi cuenta. Y a otro le decía, ¿no tienes heladera? ¿No tienes refrigerador? Ve y compra. Recibes una heladera nueva. Otro que no tenía sofá, ¿cómo se dice? Sillones o sofá. Ve y compra. Así. Y yo estaba asombrado de escuchar una persona así, una grandeza en el favor incomparable. Hay montones de relatos sobre los favores que hacía. Vamos a nombrar algunos nada más. Una vez, una empresa constructora que aquí en Israel, Amidar, es una empresa constructora de edificios, quiso vender casas en Ofakim y en Yeruham a precios muy bajos. Son dos ciudades del sur que en su época estaban muy poco habitadas. Entonces, se construyeron muchos edificios, pero no se vendían. Entonces, bajaron muchísimo los precios. Porque los precios de las casas son muy relativos aquí. Aquí los precios están muy inflados. O sea, no es lo que vale una casa, sino lo que vale el lugar donde está. Ese es el valor de una casa aquí. Por eso la misma casa
en una ciudad y en otra puede valer 10 veces más. La misma casa, el mismo material, todo igual, nada más que en este lugar hay mucho pedido y entonces la casa vale muchísimo. En este lugar nadie quiere ir, entonces la casa es muy barata. Bueno, había una gran cantidad de casas sin vender y, por ejemplo, acá trae valores que hoy en día son ridículos. Acá hablo de una casa que vale $120.000, que ahí en ese lugar la vendían a 70.000 o menos. Pero hoy en día, $120.000, no sé si en algún lado se puede conseguir alguna casa. No sé, 120.000, no creo. Y había una condición para recibir estas casas con un precio tan económico, que el pago debería ser en efectivo. No se podía hacer hipoteca. Acá todo el mundo que hace, se hace hipoteca. Se hace una hipoteca a 20, 30 años y se va pagando. Los intereses son muy bajos, aunque lo subieran, pero los intereses suelen ser muy bajos y entonces se puede pagar. Pero en este caso había que pagar en efectivo. Abihaim Goldberg, él ayudaba a todo estudiante de Torah que quería ir a vivir a ese lugar y le conseguía lo que le faltaba. ¿Cuánto tienes? 50.000, compra y yo te voy a agregar lo que te falta. Cuentan sobre una persona que tenía solamente 10.000 shekalim. 10.000 shekalim, estamos hablando de $70.000, son 7 en aquella época, por lo menos 4, 7 por 4, 28, 280.000 shekalim, y tenía 10.000 shekalim nada más, y Rabbi Haim le dio todo el importe, todo lo que le faltaba, prácticamente todo. Cuentan que el Rabbi Elbaz, que hace unos cuantos años se enfermó, Rabbi Haim, lo aleno, se enfermó pero durante todo ese tiempo él siguió haciendo favor, como hacía cuando estaba sano. Y no solamente eso, sino que se esforzó más para multiplicar el favor que hacía antes. Fui a visitarlo, cuenta Rabelvas, y él estaba acostado muy débil. Apenas podía hablar, pero decía que todo el motivo por el cual él quería seguir viviendo era para poder hacer más favores en el mundo, favores enormes que no se pueden comparar. Los hijos contaron que en una víspera de Pesaj, cuando él ya estaba enfermo y muy débil, él pidió a Hashem que lo ayude a hacer un favor muy grande que nunca en la vida había conseguido hacer. Y Hashem lo escuchó su oración. Había una persona multimillonaria que tenía una cantidad de dinero muy grande en Suiza y que él necesitaba repartir ese dinero para que el gobierno no le saque la mayoría en impuestos. Y entonces, por supuesto, ¿el que prefirió? Dijo darle el dinero a Rabbi Haim para que él haga sus actos de favor. ¿Cuánto dinero era esto? Me contaron los hijos que repartió 25 millones de dólares. 25 millones de dólares entre 1.000 familias necesitadas. Cada familia recibió $25.000. Cada familia. No entra en la cabeza, cosas así. No entra así, cosas en la cabeza. ¿Qué es esto? No entra así, no entra en la cabeza cosas como estas. Pero una persona puede tener el mérito de hacer. ¿Cómo una persona puede tener el mérito de hacer una cosa como esta? Me contó un estudiante que le nació una niña y que no tenía dinero para comprar una cuna.
no le alcanzó dinero para comprar la cuna para la niña. Y en el día de Purim, entró a la casa del Rabbi Haim. Le dijo, Purim Sameach, ¿cómo estás? ¿Qué te falta? ¿Qué les falta a ustedes? Y él le dijo, Baruch Hashem, no nos falta nada. Le dijo Rabbi Haim, él no se dejó convencer con eso, no me falta nada. No le alcanzó, no me falta nada. Tal vez, necesitan alguna cosita, algo. Le dijo, nos nació una niña y todavía no compré la cuna. La niña duerme en el cochecito, en el carrito donde la llevan. Dijo Rabbi Haim, no hay ningún problema. El domingo va a llegar un carpintero, va a tomar las medidas y en pocos días, con la ayuda de Hashem, van a tener una cuna. Y después de Purim, el día domingo llegó el carpintero y en pocos días la mejor de las cunas recibieron. Es imposible entender los grandes favores que hacía este hombre. No se puede. Estos son algunos nada más. Las personas me decían a mí, ¿cómo sabía él a dónde ir justo en el momento que una persona necesitaba algo para ir a ayudar? Él llegaba a tal lugar y le preguntaba qué necesitaba una persona que necesitaba algo. Justo cuando una persona no conseguía arreglarse de alguna manera, aparecía Rabbi Haim y solucionaba todos los problemas. Y dinero él no tenía absolutamente nada. Dinero propio no tenía nada. Nada. Él recibía el dinero de la familia, de parientes que tenían en los Estados Unidos, pero tampoco eso alcanzaba para todo lo que él daba. ¿Y de dónde entonces? ¿De dónde aparecía el dinero? Había mucha gente que vio su conducta, vio lo que él hacía, los favores impresionantes que él hacía, y entonces la gente que en lugar de buscar a quién darle, a dónde dar, le daban a él su dinero para que él lo maneje, él lo reparta, él sabía cómo hacer, y él no se llevaba absolutamente nada, ni un centavo sacaba de lo que él daba. Por eso muchísima gente valoraban su honestidad y le daban a él para que reparta. Algunos, en un principio, quisieron revisar lo que hacía. Y revisaron, y vieron que lo que hacía era tan bueno, que desde ese momento, todo lo que hacía falta le daban. Durante mucho tiempo, cuando él necesitaba algo, llamaba a alguno de ellos y le decía, fulano necesita urgente $25,000. Y lo recibía. Con estos favores, también conseguía que mucha gente vuelva al camino a Hashem. Porque al ver una cosa así, el pueblo de Israel necesita encontrar en su interior personas de corazón que hagan favor, porque el mundo no puede mantenerse sin favor. Ya sabemos lo que está escrito. Olam, Gesed y Bané. El mundo se construye con favor.